Hoy compartiremos contigo una serie de estudios en el libro de Génesis, titulada Promesas increíbles para gente disfuncional. Es la historia de Abraham y su familia y las cosas que Dios hizo en gente común para fines extraordinarios. Acompáñanos conforme el pastor Jorge Salazar nos explica las Escrituras verso a verso. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, esta mañana por tu presencia, pero especialmente te damos gracias por tu palabra, por el privilegio que nos das de tenerla en nuestras manos, de leerla, de estudiarla, de buscar tu presencia, Señor. Esta mañana queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra, que pongas en nuestro corazón tus deseos, Señor, tus anhelos. Y, Señor, queremos entregarte nuestras preocupaciones, queremos entregarte nuestros pensamientos y pedirte, Dios, que nos instruyas, que nos transformes. Que el día de hoy, Señor, salgamos de aquí cambiados, salgamos de aquí con un enfoque nuevo, con nuestros ojos puestos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mientras estaba pensando en este pasaje, me acordé de la historia que leí hace un tiempo de un hombre que estaba desahuciado. Ya le habían dicho que estaba en sus últimas y que iba a morir. Estaba en su lecho de muerte, ya eran las últimas horas de hecho para que él falleciera. Y tendido en su cama, le llega el olorcito de sus tamales favoritos. Y entonces huele el olorcito de los tamales y dice: ¡ah, qué rico! Quisiera antes de patear la cubeta probar los tamales estos una vez más. Y con un gran esfuerzo el hombre se levanta con todas sus fuerzas y así como puede, pesadamente empieza a caminar hacia la cocina, entra a la cocina y ve los tamales en la mesa. Y extiende la mano para tomar los tamales y ¡paz! Le dan un palazo con la pala de los frijoles, ¿no? Dice: deja ahí, le dice su esposa, que son para el funeral. Y es bien grueso porque, no sé, ese tipo de historias no sabes si reírte o sacarte de onda, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que nos preguntamos, ¿cómo puede alguien ser tan frío en un momento como ese? Cuando alguien o tu ser querido está ahí en su lecho de muerte. Y la historia que vamos a ver hoy, de muchas maneras, es mucho peor. Porque la historia que vamos a leer hoy es la historia de un hombre que está en su lecho de muerte. Su última petición es un plato de comida, pero recibe la sorpresa de su vida. Entonces, si trajiste tu Biblia, acompáñame a Génesis capítulo 26. Y vamos a ver desde el versículo 34, que es donde nos quedamos la semana pasada. Génesis 26, versículo 34, y vamos a leer hasta el versículo 29 del siguiente capítulo. ¿Lo tienes ahí? Ok, hermanas y hermanos, esta es la palabra de Dios. Dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Versículo 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba.
Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Versículo 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y hasta aquí vamos a leer hoy la palabra del Señor. Mira, este mensaje se titula El retrato de la familia disfuncional. Si alguien de tu familia alguna vez se ha casado o has estado en una sesión de fotos, te ha tocado vivir ese momento, que van todos corriendo al estudio, se tienen que tomar la foto y se andan tratando de poner las mejores galas, y el traje que te pensabas poner resulta que ya no te queda y te queda medio apretado, pero no importa, y vamos corriendo y van en el camino para llegar al estudio, y tu esposa va tratando de olvidarse toda la sarta de cosas que le dijiste en el camino, y tú vas tratando de ay, que ya se acabe esto porque esto es demasiado, y en el ínter llegas al estudio y todos tienen que poner su mejor sonrisa, ¿verdad? Para que sea la foto de la familia perfecta, y cuando alguien llegue a tu casa esté colgada en la sala la foto chiquitiguao. ¿No es cierto? Yo me imagino que si le hubieran tomado una foto a Isaac, a Rebeca, a su familia, se habría visto increíble en su casa, ¿no crees? El orgulloso padre, la madre, los gemelos, maravilloso. Pero este capítulo nos revela lo que en verdad estaba sucediendo dentro de esa familia. Y déjame decirte que no es precisamente el retrato para una revista como la revista Hola o algo así, ¿verdad que no? Entonces quiero darte 6 características de una familia disfuncional que vemos en este relato. Y las puse en la parte de atrás de tu bosquejo, de tu folleto, perdón. Número 1 dice: hijos que traen amargura a sus padres. Proverbios 23:15 dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Por qué? Porque la meta de todo padre es que sus hijos alcancen las metas que se han planteado y que sus metas sean metas buenas. Lo que todos queremos como papá es que nuestros hijos lleguen a tener un corazón de sabiduría, ¿no es cierto? Pero Esaú es todo lo contrario. ¿Te fijaste que leímos que cuando Esaú tenía 40 años, se casó no con una, sino con 2 mujeres heteas? Y ellas fueron, dice la Biblia, una fuente de amargura continua para su papá y para su mamá. Literalmente le amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Incluso ya grande Esaú sigue trayendo amargura a sus padres. Y es una señal que vemos de disfunción. Ahora, la Biblia nos da ejemplos de buenos padres que tuvieron malos hijos. Y también nos da ejemplos de malos padres que tuvieron buenos hijos. O sea, no hay una garantía con este tipo de cosas, pero cuando vemos la vida en la casa de Isaac y Rebeca, no es de sorprenderse que Esaú sea un hombre que nada más piensa en él mismo y que no toma en cuenta las decisiones que pueden afectar al resto de su familia.
No se nos dice específicamente si estos versículos son una acusación hacia Esaú por haber roto con la familia, con la tradición familiar de casarse únicamente con el pueblo de Israel, o si es una acusación hacia Isaac, porque como padre no tuvo la responsabilidad, no cumplió con enseñarle a su hijo con quién casarse, como el papá de Isaac había hecho con él, cuando él tenía exactamente la misma edad. Entonces yo creo que es un poquito de los dos. Isaac es un padre pasivo y Esaú es un hijo rebelde. Y el resultado es un resultado trágico, pero muy predecible, ¿no crees? Ahora, la segunda característica de una familia disfuncional que vemos aquí es un clima de secretos y un clima de sospechas. En el capítulo 27 comienza con Isaac hablándole a su hijo Esaú y lo llama a su recámara y lo manda en una misión secreta. Le dice que vaya de cacería, que le prepare un guiso y que cuando venga va a recibir la bendición del primogénito. Pero era costumbre que se hiciera una comida antes de la bendición, eso era normal. La cosa es que se tenía que hacer una ceremonia y era una ceremonia pública y tenía que estar presente toda la familia para que fuera algo legal. Sin embargo, vemos que Isaac quiere que sea algo en secreto. Y es el ambiente de que se vive en su casa. Fíjate, leemos el versículo 5, dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Rebeca estaba escuchando. O sea, hay tanta desconfianza en esta familia entre esposa y esposo que cuando Isaac cerraba la puerta, Rebeca estaba ahí con la oreja pegada a ver qué se iba a decir. Y vemos un terrible problema, ¿no crees? Es un problema fuerte de desconfianza entre esposo y esposa. Rebeca no confía en Isaac y también Isaac no es nada confiable. Ahora, si quieres tener una familia disfuncional, déjame decirte algo. Haz las cosas en secreto. Tenle secretos a tu esposa. No le digas lo que haces, no le digas con quién pasas el tiempo, no le digas en qué te gastas el dinero, y lo que eso va a ocasionar es que siempre estén sospechando de lo que haces. Que te chequen el celular, que te chequen la computadora, a ver qué tanto ves en el internet, que sospechen de todo cuando ella no está presente. Esa es la receta para un hogar disfuncional. Se supone que la relación matrimonial tiene que ser una relación de confianza, ¿no es cierto? Una relación de transparencia. Y déjame darte un consejo. No le tengas secretos a tu esposa. No le tengas secretos a tu esposo. Si le vas a tener un secreto, que el único secreto sea el regalo que le vas a dar de aniversario. ¿Estás ahí? Es importante, porque tiene que ser una relación de total confianza. Una relación donde no hay secretos entre nosotros. A menos que quieras una familia disfuncional. Número 3, otra característica de la familia disfuncional es un espíritu de favoritismo. ¿Te acuerdas que en Génesis 25 aprendimos que desde el día que nacieron Esaú y Jacob, sus padres ya tenían un consentido? ¿Te acuerdas que decía que Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob? ¿Por qué? Porque Esaú era un aventurero. Esaú era el cazador, era el hombre, el macho, el peludo, el fuerte. Vamos, papá, ¿verdad? Y el papá se le llenaban los ojos. ¿Y Jacob qué era? Andaba entre las tiendas, le gustaba ahí, yo creo que le ayudaba a mamá a cocinar. Era el hijo de mami. Y mamá prefería a Jacob. ¿No es cierto? La historia de Esaú y Jacob es una historia de rivalidad entre hermanos, pero es una rivalidad que fue ocasionada por el favoritismo de sus padres. Este capítulo nos muestra cómo Isaac y Rebeca mostraban favoritismo. Isaac está listo para hacer lo que sea necesario con tal de que Esaú se quede con la bendición de la primogenitura. Y Rebeca está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Jacob se quede con la bendición. Lamentablemente, hermanos, ese patrón lo vemos en muchas casas. Hay algunos niños que no importa lo que hagan, todo está bien con ellos. ¿No es cierto? Mientras que hay otros niños que nunca cumplen nuestras expectativas. Yo creo que como padres tenemos que tener mucho cuidado
mucho cuidado de no ser esos padres de, ¿por qué no eres más como Juanito? ¿Por qué no eres más como Susanita? ¿Por qué no eres más como tu hermano? Tenemos que tener mucho cuidado, porque el hogar tiene que ser un lugar sin favoritismos. Tus hijos pueden ser muy diferentes en su personalidad, en gustos, en su trato, incluso pueden ser muy diferentes a ti, totalmente opuestos, pero nunca es razón suficiente para que tengas un consentido. Yo tengo 3 mosqueteros y los 3 son diferentes el uno del otro, pero como el agua es diferente del aceite. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene sus características, sus gustos, sus deseos, son bien diferentes. Y no podemos, por ello, no hay nada que ninguno de los 3 pueda hacer para que yo lo quiera más. ¿Entiendes? A los 3 los amo. Y no debemos tener un favorito, ni mostrar un favoritismo entre nuestros hijos. Porque es una característica de un hogar disfuncional. Ahora, la cuarta característica es cuando la ética está basada en lo que resulta práctico. Fíjate qué interesante. Cuando Rebeca le empieza a contar su plan a Jacob, ¿te fijaste cómo Jacob como que trata de zafarse? Lo interesante no es eso, sino las razones que da Jacob para no entrar en la trama, en el engaño que está haciendo su mamá. Mira el versículo 11. Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Al regresar de esta breve pausa, aprenderemos mucho más de los planes de Dios. Estamos de regreso en esta serie titulada Promesas increíbles para gente disfuncional, con el pastor Jorge Salazar. Ahora, la cuarta característica es cuando la ética está basada en lo que resulta práctico. Fíjate qué interesante. Cuando Rebeca le empieza a contar su plan a Jacob, ¿te fijaste cómo Jacob como que trata de zafarse? Lo interesante no es eso, sino las razones que da Jacob para no entrar en la trama, en el engaño que está haciendo su mamá. Mira el versículo 11. Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Checaste lo que dice? Rebeca está contándole el plan de que se ponga piel de oveja y de que vaya y engañe a su papá. Y Jacob le da 2 objeciones. Número 1, le dice, mamá no va a pegar. Mi hermano es un peludo y yo no tengo pelos, soy lampiño. O sea, me va a cachar mi papá. La segunda objeción es esa. ¿Qué tal que mi papá me atrapa? Si mi papá me descubre, si se da cuenta, en lugar de darme bendición, me va a traer maldición. ¿Qué quiere decir esto? La ética de Jacob está basada en lo práctico. O sea, Jacob no tiene un concepto de lo que está bien y lo que está mal. Jacob no le dijo, no mamá, de ninguna manera, yo jamás voy a engañar a mi papá, y menos ahorita que está en su lecho de muerte, esas cosas no se hacen. No dice eso, ¿verdad? Dice, no, ¿qué tal si me agarran? ¿Qué tal si nos sale mal? Y yo creo que es un ejemplo de la cultura en la que vivimos hoy. En nuestro día, los valores éticos, los valores morales, son totalmente relativos. ¿Te has dado cuenta? Estamos viendo una generación que piensa que lo único malo con el sexo fuera del matrimonio es que la chica quede embarazada o que les vaya a dar alguna enfermedad venérea. No hay un estándar claro de lo que está bien y lo que está mal. Mira, como padres, yo creo que una de nuestras tareas es asegurarnos que nuestros valores morales estén bien cimentados en Dios. Que tengamos muy claro. No podemos decir, oye, pues está mal nomás si te agarran. No, tenemos que entender, necesitamos enseñarles a nuestros hijos que los estándares de lo que está bien y lo que está mal ya fueron plantados por Dios. Y así es para siempre. Tenemos que ayudarles. Acuérdense, los hijos vienen en estado salvaje. Tenemos que enseñarles, tenemos que entrenarlos, tenemos que decirles, no, hijo, mira, no se trata nada más de que
vengan las peores consecuencias cuando nos sorprenden. Porque las peores consecuencias vienen cuando no nos sorprenden. Porque cuando no nos sorprenden, empezamos a desarrollar un patrón. Y empezamos a hacer lo mismo vez tras vez en nuestras vidas. Isaac y Rebeca la regaron porque no pudieron enseñarle a sus hijos estas cosas. Número 5. Otra característica, un patrón de engaños. ¿Viste a Jacob? ¿Cuántas mentiras se aventó? Se aventó 3 mentirotas en este capítulo. Fíjate, versículo 19. Cuando Isaac le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? ¿Qué le dice? Yo soy Esaú, tu primogénito. Y luego en el versículo 20, cuando Isaac le pregunta, bueno, ¿y cómo es que conseguiste la casa tan rápido? Porque Jehová tu Dios me ayudó. Y luego en el versículo 24, cuando Isaac todavía tiene sus dudas, le dice que se acerque y le pregunta, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? ¿Qué le dice? Yo soy. Fíjate cómo el engaño es un patrón en la vida de Jacob. El nombre de Jacob, ¿te acuerdas qué significaba? El que agarra el talón. Es un sentido figurado de decir el engañador, el tranza, el mentiroso. Era el tipo de persona que de alguna manera se las arregla para quitarte los calcetines sin quitarte los zapatos. Tranza hasta la pared enfrente. De esas personas que solamente avanzan y solamente hacen las cosas por medio de tranzas, por medio de cosas chuecas. Ahora la pregunta es, ¿dónde aprendió Jacob a engañar a la gente? Yo creo que tenía 2 grandes ejemplos, su papá y su mamá. Mira, todo el complot para engañar a su papá fue idea de la mamá. Ella ya tenía todo planeado, es más, ya tenía la ropa de Esaú preparada. Y antes de que digamos, ay, pobrecito Isaac, lo engañaron. Acuérdate, ¿quién engañó a Abimelech acerca de su esposa? Isaac. Era la característica de esa familia. Era un patrón, mentiras, tras engaños, tras complots, cosas así en medio de la familia. Incluso aquí, Isaac se la tiene que pasar preguntándole a su hijo, ¿de veras eres Esaú? ¿De veras eres tú mi hijo? A ver, acércate. Como si él supiera que sus hijos nunca le dicen la verdad. Yo creo también que es una advertencia para nosotros. Es una advertencia para nuestras familias. Hermano, hazte el hábito de decir siempre la verdad. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O cuando dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O como dijo Jesús, ¿te acuerdas? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás de mal procede. ¿Estás ahí? La deshonestidad, la mentira, es un síntoma de disfunción. Y tenemos que luchar por ser ese tipo de personas que siempre dicen la verdad. Y también cuenta para tu esposa. Dile, mira, haz un compromiso con ella. Dile, esposa, la verdad aunque sea motivo de escándalo. Y que ella haga ese compromiso contigo. La verdad aunque sea motivo de escándalo. Porque es mejor saber las cosas como van y no andar con intrigas. ¿Estás ahí? Número 6. Otro patrón, la religión usada para encubrir el mal. Mira, el engaño de Jacob de por sí ya es grave. O sea, era grave que entrara a la recámara de su papá, que su papá estuviera colgando los tenis y que lo engañara deliberadamente. Pero lo que hace que esto sea peor que todo, es que agarra y utiliza el nombre de Dios para salirse con la suya. Cuando Isaac le pregunta, bueno, ¿y cómo es que encontraste la casa tan rápidamente? ¿Te acuerdas lo que le dice? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Déjame decirte algo, Jacob es el primero de una larga lista de personas que tienen una confesión de fe con su boca, pero que viven de una manera muy diferente. Es como la señora esta que iba manejando, traía muchísima prisa. Ella iba manejando y el carro de adelante
Una mujer que iba adelante se pone el semáforo en amarillo y frena. ¡Ay! Y la otra se pone histérica y le empieza a gritar y le empieza a decir de cosas y señales, insultos. Le toca el claxon y está fuera de sí. Y en eso le tocan en la ventana un policía. Le dice, baje del auto, por favor. Y se la lleva, le quita sus pertenencias, se la lleva a los separos, la meten a una celda, le toman la foto, le toman las huellas y ahí la dejan varias horas. Y al cabo de algunas horas regresa el policía y le dice, la sacan de la celda, le regresa sus pertenencias y le dice, señora, discúlpeme, hubo una gran confusión. Lo que pasa es que yo venía detrás de usted cuando usted estaba gritando y pitando y haciendo insultos, y me fijé que su carro tenía una calcomanía que decía, ¿qué haría Jesús? Y otra calcomanía que decía Juan 3:16. Y tenía el pescadito ese que usan los cristianos. Y lógicamente pensé, esta mujer se robó el carro. ¿Por qué? Porque no concuerda, ¿verdad? Lo que dice con su manera de vivir. Hay una contradicción. ¿Y sabes algo? A veces vemos esto en muchos hogares. A veces vemos que se dice que seguimos la fe y presentamos una imagen muy bonita. Y detrás de la cortina tenemos cosas que no son nada buenas. Puede haber todo tipo de males sucediendo detrás, pero lo tapamos con la cobija de la religión, ¿verdad? Yo sé, te voy a decir algo, yo sé que no hay hogares perfectos. Yo sé que todos tenemos cierto nivel de disfunción en nuestras vidas, pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado de no ser nada más habladores, que nada más estamos hablando de Dios y que vivimos de la manera que nos dan. Debemos entender, es una blasfemia poner el nombre de Dios en aquellas cosas que contradicen su verdad. ¿Estás ahí? Entonces, ese es el retrato de la familia de Isaac y Rebeca. Es una imagen bonita, ¿verdad? Para nada. Pero mira, no es todo el cuadro, hay un cuadro mucho más grande y es el cuadro donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿dónde encaja Dios en todo esto? Y rápidamente déjame darte 3 cosas que aprendemos de esta historia. Número 1, el plan soberano de Dios no puede ser impedido. Vemos esto cuando vemos el esfuerzo de Isaac. Isaac debió haber conocido la promesa que Dios le dio a Rebeca, ¿te acuerdas? Cuando le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Isaac tuvo que haber sabido esto. Isaac seguramente tuvo que haber sabido la historia de cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Era obvio que lo sabía. Sin embargo, hizo todos sus esfuerzos, hizo todas sus tramas porque estaba determinado a bendecir a Esaú. Y a pesar de todo, la bendición de todos modos fue para Jacob. Isaac es un representante aquí de todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Es como los hermanos de José, ¿te acuerdas? Que lo vendieron como esclavo y que dice la palabra que ellos lo intentaron para mal porque se quisieron deshacer de él, pero Dios lo planeó para bien. Es como Amán en el libro de Esther, este hombre que trató de exterminar al pueblo de Israel y sin darse cuenta estaba planteando todos los cimientos para la supervivencia del pueblo de Israel. Es como los líderes religiosos en el tiempo de Jesús que creyeron que estaban matando al profeta y sin embargo Dios lo estaba usando para traer redención a todos nosotros. Es como Pablo, ese hombre perseguidor de la iglesia que estuvo matando a los cristianos y que ve a Jesús en el camino a Damasco y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y se convierte en el expositor más grande de la palabra de Dios. Es como los líderes, los dictadores, a lo largo de toda la historia, tratando de destruir y de aplastar y de ahogar a la iglesia. Y lo único que han provocado es que florezca. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios no puede ser detenida. La voluntad de Dios no puede ser detenida. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios es y siempre será una fuerza implacable. ¿Lo crees? Número 2, el fin no justifica los medios.
Mira, si la primera verdad teológica es que el plan soberano de Dios no puede ser detenido, la segunda es que su plan no necesita ser manipulado por ti o por mí. Lo vemos en el ejemplo que nos da Rebeca, ¿verdad? Rebeca tenía la verdad de su lado. A Rebeca le habían dicho que el hijo menor iba a ser el bendecido, que el mayor iba a servir al menor. Sin embargo, ¿qué está haciendo Rebeca? Está haciendo hasta lo imposible para darle una manita a Dios, para darle una ayudadita al Señor y que se cumpla lo que Dios ya le había prometido. ¿Y qué hace? Con engaños, con deshonestidad. Bueno, ¿qué no podía Dios hacerlo de otra manera? Yo creo que Rebeca representa a todos los que piensan que Dios necesita una manita, que Dios necesita que le ayudemos. Como Abraham y Sara, ¿te acuerdas? Dios le promete a Abraham una descendencia como las estrellas y Sara es estéril y dice Sara, pues yo no puedo, vamos a darle una manita a Dios. ¿Por qué no te metes con Agar? ¿Por qué no te acuestas con ella? Y a lo mejor así vamos a poder tener un hijo. O como Moisés. Moisés quería que los judíos fueran liberados y fue y a sangre fría mató a un egipcio. Vamos a darle una manita a Dios. O como David, ¿te acuerdas? Que quería que el arca estuviera en Jerusalén y agarró y la puso en una carreta, cuando la palabra decía que jamás se pusiera el arca en una carreta. Vamos a darle una manita a Dios. Lo que quiero decirte es que podemos tener muy buenas intenciones. Podemos querer ver el resultado de las cosas ya, ahorita, y alcanzar las metas, pero no podemos hacerla con cosas que son contrarias a la voluntad de Dios o a lo que Él nos pide que hagamos. ¿Sabes que a veces vemos personas que quieren evangelizar y empiezan a dar un testimonio y se inventan cosas que nunca les pasaron? Porque quieren darle una manita a Dios. ¿Tú crees que Dios va a honrar eso? Dios no necesita ninguna manita. Los amigos de Job empezaron a decirle a Job, no, es que Dios, para darle una manita a Dios. Al final vino Dios y les puso un jalón de orejas de aquellos. Dios no necesita una manita. Y las intenciones, te digo, pueden ser muy buenas, pero tenemos que confiar en Él, en su soberanía. Entonces, aunque tengamos un buen propósito, tenemos que buscarlo de la manera correcta. El fin no justifica los medios. Y la última cosa que aprendemos, y con esto vamos a terminar, es que las leyes de la reciprocidad gobiernan el universo. Las leyes de la ¿qué? Te lo voy a poner más fácil. Hay muchas frases que nos lo explican. Una de ellas es, lo que haces, se te regresa. Otra de ellas es, el que hierro mata, a hierro muere. Otra de ellas es, lo que siembras, cosechas. Y sea como sea, lo que quieras decir es que tenemos que entender que no es que la vida a veces funcione de esta manera. Lo que esto quiere decir es que Dios ha ordenado que el mundo funcione de esta manera. O sea, piensa en Isaac. Isaac fue engañado en este capítulo. Isaac pudo haberle echado la culpa de su engaño al hecho de que no podía ver. Si me engañaron porque yo no podía ver. Pero la verdad de las cosas, la única razón por la que pudieron engañar a Isaac fue porque Isaac no hizo las cosas como debía. Después de esta breve pausa, escucharemos la conclusión del mensaje de hoy. Quédate con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Te recordamos visitar nuestra página web en estudialapalabra.com y envíanos tus preguntas y comentarios. Dios te bendiga. Si me engañaron porque yo no podía ver. Pero la verdad de las cosas, la única razón por la que pudieron engañar a Isaac fue porque Isaac no hizo las cosas como debía. Si él hubiera hecho lo de la bendición como se hacía, con toda la familia presente y con toda la gente ahí, nunca lo hubieran podido engañar. ¿No es cierto? Ahora, a Isaac le dieron una cucharada de su propia medicina. Piensa en Jacob, parece que Jacob se salió con la suya, ¿verdad? Que engañó a su papá, que se llevó la bendición, se viste con piel de cabra, se engaña al papá. Pero unos años más adelante, los hijos de Jacob
van a venir delante de él a traerle el manto que pertenece a su hijo consentido, José, y ese manto va a estar lleno de sangre de cabras, y sus hijos le van a decir que una bestia salvaje devoró a José. Y Jacob, el engañador, también recibe una cucharada de su propia medicina. Y lo que tenemos que recordar es que la justicia de Dios siempre se cumple al final. No hay manera que nos salgamos con la nuestra en el plan de Dios. Yo sé que parece un mensaje medio lúgubre, yo sé que parece un mensaje así medio fuerte porque estamos viendo el retrato de esta familia. Pero quiero decirte que en medio de todo esto hay esperanza. La esperanza que vemos es que Dios no ha terminado con esa familia. Y conforme vamos estudiando el libro de Génesis, vas a ver las próximas semanas cómo hay esperanza para ellos, pero cómo también hay esperanza para ti y para mí. Yo no sé si tú te encuentras en una situación en la que dices, híjole, en mi familia también hay mucha disfunción. Híjole, en mi matrimonio hay mucha disfunción. Yo quiero que sepas que Dios no ha terminado con tu familia. Dios no ha terminado con tu matrimonio. Dios no ha terminado contigo. Dios está en el negocio de transformaciones, de transformarnos a cada uno de nosotros, de hacernos cada vez más a la luz de la imagen de Cristo. ¿Lo crees? Hemos llegado al final de este programa. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.